Los experimentos psicológicos pueden aumentar el conocimiento acerca del comportamiento humano y pueden ser útiles para comprender qué es lo que mueve a las personas. Sin embargo, los métodos que varios psicólogos han utilizado para probar sus teorías han sobrepasado, en ocasiones, los límites éticos e incluso han resultado ser algo sádicos. Quienes participan en estos estudios no siempre resultaron ilesos. De hecho, algunos sufrieron daños emocionales severos de por vida o algo peor. Experimentos con personas que padecen esquizofrenia, con niños que sufrirán trastornos durante el resto de sus vidas, o experimentos con macacos adictos a sustancias ilegales. Estos son 7 extraños experimentos de psicología que se pasaron de la raya. Número 7. El experimento Milgram, 1961. Si una figura autoritaria te ordenase dar una descarga eléctrica de más de 400 voltios a otra persona, ¿seguirías las órdenes? La mayoría de la gente respondería con un rotundo no. Sin embargo, el experimento de obediencia de Milgram tenía como objetivo demostrar lo contrario. El profesor de psicología social de la Universidad de Yale se embarcó en su infame serie de experimentos de obediencia en 1961, poco después de que comenzara el juicio del criminal de guerra Adolf Eichmann y que le llevó a obtener resultados sorprendentes. Ofrecieron una mirada convincente e inquietante sobre el poder de la autoridad y la obediencia. Los participantes fueron 40 hombres reclutados mediante anuncios en periódicos. A cambio de su participación, cada persona recibió $4.50. Para cada prueba, Milgram reclutaba a 3 personas divididas en los roles de experimentador o figura de autoridad, maestro, el voluntario y aprendiz, en realidad un actor. Tras esto, el maestro, que se separaba del alumno y que debía seguir las órdenes del experimentador, intentaría instruir al alumno mediante unos ejercicios con palabras. En caso de respuesta incorrecta, el alumno fingía recibir descargas eléctricas por parte del maestro, cada vez más fuertes y dolorosas. De los 40 participantes en el estudio, 26 administraron las descargas máximas, mientras que 14 se detuvieron antes de alcanzar los niveles más altos. Todos fueron informados al finalizar el experimento y los investigadores explicaron cómo se había llevado a cabo y el porqué del mismo. La investigación sugirió que las variables situacionales tienen una influencia más fuerte que los factores de personalidad para determinar la obediencia. Sin embargo, otros psicólogos sostienen que tanto los factores externos como los internos influyen en gran medida en la obediencia, como las creencias personales y el temperamento general. Número 6. Experimento en la prisión de Stanford, 1971. En agosto de 1971, el profesor de psicología de la Universidad de Stanford, Philip Zimbardo, decidió realizar un experimento muy similar al de Milgram. Quería probar la teoría de que la brutalidad por parte de los guardias de las cárceles estadounidenses se debía o bien a las personalidades sádicas de los mismos o si tenía que ver con el entorno carcelario. Zimbardo y su equipo levantaron una prisión simulada en el edificio de psicología de Stanford y le dieron a 24 voluntarios los roles de prisionero y guardia. Los participantes no se conocían antes del estudio y se les pagó $15 por día para participar en el experimento. Después, los participantes se vistieron de acuerdo con los roles asignados y Zimbardo se nombró a sí mismo como superintendente. Lo que sucedió fue bastante perturbador. Aproximadamente 4 de los 12 guardias se volvieron activamente sádicos y violentos, hasta el punto de que uno de los falsos prisioneros fue encerrado en un armario. El propio Zimbardo estaba tan inmerso en su papel que no se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Según el psicólogo, el experimento de la prisión de Stanford reveló cómo la gente se adapta fácilmente a los roles sociales que se espera que desempeñen, especialmente si los roles están tan fuertemente estereotipados como los de los guardias de una prisión. Al asignar a los voluntarios un cargo de autoridad, comenzaron a actuar de forma totalmente diferente a como era ellos en realidad. Número 5. La tercera ola, 1967. ¿Cómo se permitió que ocurriera el Holocausto? Es una de las preguntas candentes de la historia. Ron Jones, un maestro de la escuela secundaria Coverly de Palo Alto, California, que intentó dar una respuesta a esta pregunta a sus estudiantes de segundo año en 1967, decidió que la mejor manera de enseñarles la facilidad con la que las personas pueden ser influenciadas por líderes temibles o ser arrastradas por una ideología era llevándolo a la práctica. El primer día de su experimento, Jones creó una atmósfera autoritaria en su clase.
posicionándose como una especie de líder supremo. Los primeros días, la tercera ola fue un juego. Teníamos muchas reglas, teníamos muchas cosas que hacer. Recuerda uno de los exalumnos de Jones en el documental Lesson Plan, The Story of the Third Wave de 2011. Pero a medida que avanzaba la semana, el fascismo de Jones se convirtió en algo que involucraba a toda la escuela. Los estudiantes crearon sus propias insignias y adoptaron un saludo al estilo nazi. Se les enseñó a obedecer firmemente a las órdenes del profesor y a volverse antidemocráticos hasta la médula. La nueva ideología de Jones, apodada como la tercera ola, se extendió como la pólvora. Solo al cuarto día, el profesor sintió que estaba perdiendo el control sobre el experimento. Había atraído la atención de otros estudiantes y el movimiento había crecido tanto que incluso había una resistencia activa, y Jones decidió que tenía que terminar con ello. Después de retorcerse casi en silencio unos minutos, el hombre reveló a sus alumnos que habían sido parte de un experimento para plantar las semillas del fascismo y terminó la explicación proyectando una película sobre el nazismo. Número 4. Procesos de desarrollo en los trastornos esquizofrénicos, 1983-1994. A partir de 1983, el psicólogo Keith H. Nuechterlein y el psiquiatra Michael Gitlin del Centro Médico de la UCLA comenzaron un controvertido estudio sobre los procesos mentales de la esquizofrenia. Específicamente, estaban tratando de averiguar si a algunos esquizofrénicos les iría mejor sin medicamentos. Para lograrlo, contaron con 50 esquizofrénicos de un grupo de cientos de involucrados en el programa, a quienes se les quitó la medicación. 23 de 50 pacientes en tratamiento por esquizofrenia sufrieron recaídas graves, alucinaciones y paranoia. Sin embargo, el experimento ha sido criticado por no proteger suficientemente a los pacientes en caso de que reaparecieran los síntomas. Además, tampoco se determinó claramente cuándo se les volvería a tratar de nuevo. Es más, dicho experimento tuvo consecuencias trágicas. Las familias de 2 de los pacientes presentaron quejas sobre el mismo al gobierno federal. Un paciente, Antonio Lamadrid, estudiante, se suicidó en 1991, saltando desde 9 pisos a pesar de haber estado, supuestamente, bajo la vigilancia del estudio. El otro, Gregory Aller, abandonó la universidad y amenazó con matar a sus padres. Varios especialistas en ética dijeron que este experimento era inadecuado, ya que quienes lo dirigían no informaron a los pacientes acerca de los supuestos riesgos que podían correr. Otros especialistas también dijeron que el experimento probablemente no era ético, incluso si se hubiera otorgado el consentimiento adecuado, puesto que se esperaba que muchos de los pacientes sufrieran recaídas mentales severas. Número 3. El estudio de los monstruos, 1939. El Monster Study fue un experimento elaborado sobre el trastorno de la tartamudez, realizado en 22 niños huérfanos en Davenport, Iowa, en 1939. Fue llevado a cabo por Wendell Johnson en la universidad de dicho estado, y la estudiante de posgrado Mary Tudor realizó el experimento bajo su supervisión. Fue apodado como el estudio de los monstruos, porque algunos de los compañeros de Johnson estaban horrorizados por el mero hecho de experimentar con niños huérfanos para confirmar una simple hipótesis. Muchos de los niños huérfanos de habla normal que recibieron terapia negativa en el experimento sufrieron efectos psicológicos adversos, y algunos adquirieron problemas del habla durante el resto de sus vidas. De hecho, en 2007, media docena de los ex sujetos recibieron una importante indemnización por parte del estado de Iowa por los daños ocasionados. La universidad se disculpó públicamente por dicho estudio. Sin embargo, Patricia Zebrowski, profesora asistente de patología del habla y audiología de la Universidad de Iowa, señaló que los datos que resultaron del experimento constituyen la mayor colección de información científica acerca del fenómeno de la tartamudez. Señala, además, que el trabajo de Johnson fue el primero en discutir la importancia de los pensamientos, actitudes, creencias y sentimientos del tartamudo, y continúa influyendo enormemente en las opiniones sobre la tartamudez. Número 2. Mujeres con cicatrices en la cara, 1991. En 1993, Brenda Major, psicóloga social y profesora distinguida de la Universidad de California, y Jennifer Kruger, profesora, investigadora y académica eminente en psicología social de la Universidad Estatal de Ohio, llevaron a cabo un experimento en el que expertos maquillaron cicatrices falsas en el rostro de varios sujetos femeninos.
Tras ser maquilladas, debían interaccionar con un extraño contratado para dicho experimento, y se les ofreció un espejo para ver el resultado. Sin embargo, sin que ellas lo supieran, se les retiró la cicatriz antes de mantener la supuesta conversación cara a cara con el desconocido. Después de la reunión, se preguntó a las mujeres cómo se sentían, y aunque ninguna tenía imperfecciones visibles en la cara, ya que las supuestas cicatrices habían sido eliminadas, muchas aseguraron haber sido objeto de algún tipo de discriminación por parte de la otra persona, e incluso pudieron decir exactamente qué palabras y acciones usó el interlocutor con el propósito de insultar. En este caso, no se necesitaba una razón real. Las mujeres simplemente sabían que pertenecían a un grupo discriminado, y eso era suficiente para hacerlas sentir víctimas de discriminación. Número 1. Ensayos con sustancias ilegales en monos. 1969. Si bien sus hallazgos pueden haber arrojado luz sobre el aspecto psicológico de la adicción a las drogas, se podría decir que 3 investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan se pasaron completamente de la raya en 1969 al enganchar a varios macacos a sustancias ilegales. George Adorno, T. Yanagita y M.H. Sievers inyectaron drogas como cocaína, anfetaminas, morfina y alcohol a una serie de macacos que no parecían tener muchas ganas de participar en dicho experimento. ¿Por qué? Pretendían ver si los animales pasarían a administrarse libremente dosis del psicoactivo y, en algunos casos, sustancias potencialmente mortales. Muchos de los monos lo hicieron, lo que, según los investigadores, estableció un vínculo entre el abuso de drogas y la dependencia psicológica. Aún así, dado el hecho de que las conclusiones obtenidas no se pueden aplicar necesariamente a los humanos, el experimento puede haber tenido un valor científico cuestionable. Además, incluso si se determinaba un vínculo, el método era muy poco ético e indudablemente cruel, especialmente porque algunos de los monos se convirtieron en un peligro para ellos mismos y terminaron muriendo. Los experimentos psicológicos pueden ser clave para comprender qué es lo que mueve a las personas, pero a veces ni las investigaciones ni los estudios pueden explicar algunos eventos extraños acontecidos en nuestro planeta. Es el caso, por ejemplo, del misterio sin resolver de un autobús de Vancouver, cuyos pasajeros se enfermaron todos al mismo tiempo. ¿Te gustaría saber más sobre esta historia? Si es así, echa un vistazo a este video.